Bien, en este video vamos a introducirnos a un concepto muy utilizado no solo en el ámbito de Arduino, sino en electrónica a nivel general, que es PWM. Vamos a ver de qué se trata y cuál es la utilidad práctica o la forma cómoda en la cual lo podemos manejar en el entorno de Arduino. PWM, básicamente, les voy a escribir acá mientras vamos después armando código, son siglas en inglés de Pulse Width Modulation, o modulación por ancho de pulso. ¿Sí? Recuerden siempre que a estos videos de referencia que voy grabando los complemento con texto que voy subiendo en la documentación de GitHub, donde tiene más detalles, enlaces, bueno, poder ver con mejores referencias lo que vamos hablando. Pero para hacerlo simplificadamente, resumidamente, ¿qué significa PWM? Bueno, básicamente es una técnica para modular salidas digitales. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recuerdan que normalmente cuando trabajan con un pin digital trabajan de forma booleana, 0 o 1, activo, inactivo, high, low, alto, bajo, es decir, dos estados. Más adelante vamos a ver también que en realidad tenemos estados de transición, flancos de transición que son muy importantes, pero por el momento nos interesan básicamente los estados finales. Si trabajamos con un pin digital, o está activo o está inactivo. Es decir, si estamos haciendo un digital read de ese pin, nos va a devolver 0 o 1. Si hacemos un digital write de ese pin, si escribimos ese pin, vamos a poder escribir un 0 o un 1, básicamente. También saben que tenemos pines analógicos. En el caso del Arduino Uno, vamos a recordar, voy a habilitar temporalmente la cámara, vamos a recordar, a ver, yo lo voy a ubicar acá, si lo pueden ver un poquito mejor. Recuerden que este es un Biduino de otra fábrica, de otra empresa, pero básicamente es, un Arduino Uno con su ATmega 328, esto es equivalente. Siempre los pines que tienen acá, en el caso del Arduino Uno, son analógicos, ¿sí? Y bueno, todos los pines de la zona superior son digitales. ¿Cuál era la diferencia? Básicamente, recuerden que los pines analógicos pasan a través de lo que se llama un ADC, un conversor analógico digital. Recuerden que ADC es Analog Digital Converter, un conversor analógico digital que toma un valor dentro de un rango. Saben que un pin analógico no solo nos reporta, no reporta 0 o 1 activo o inactivo, sino que nos reporta un valor de voltaje, lee mejor dicho un valor de voltaje. Ese valor pasa a través del conversor analógico digital y el sistema nos indica un valor numérico equivalente. ¿Cómo lo leemos? Utilizábamos una función que era analog read. En definitiva, esa función de alto nivel, así como tenemos digital read y digital write para trabajar con pines digitales, tenemos analog read para la lectura de pines analógicos. Estos pines que estamos utilizando acá, vamos a hacer el cambio otra vez un ratito, los pines que estamos utilizando en la parte inferior, acá estos analógicos, ¿sí? Recuerden que son, en este caso, solamente de entrada. Insisto, en este caso, solamente de entrada. En otros microcontroladores pueden trabajar como entrada o como salida. En el caso de un Arduino Uno, por ejemplo, son solamente de entrada. Es decir, ustedes pueden leerlos. El rango de voltaje que trabajan en el Arduino Uno es de 0 a 5 volt positivos. No pueden poner valores de voltaje negativos ni más de 5 volt de forma directa. Si tendrían que hacerlo, ya vamos a ver en futuros videos cómo ustedes realizan, ponen etapas ahí en el medio para poder trabajar. Si yo tendría, por ejemplo, que conectar un sensor de 24 volt a esos pines, no lo puedo hacer de forma directa, tengo que convertirlo. Solo directo en estos pines puedo conectar 0 a 5 volt. El sistema, el analog read en definitiva, va a tomar esa lectura de 0 a 5 volt, la va a pasar a través del conversor analógico digital y nos va a devolver un valor que en este caso, en el del Arduino Uno, va a ir de 0 a 1023.
¿Por qué 0 a 1023? Porque bueno, el ADC del Arduino Uno, el conversor, es de 10 bits. ¿Sí? Tiene una resolución de 10 bits. ¿Sí? 2 elevado a la 10 nos permite representar 1024 valores diferentes, de 0 a 1023. Si nosotros en cualquiera de los pines de entrada, por ejemplo el A0, el A1, el que fuere, estamos leyendo 0 volt, ¿sí? El analog read nos va a devolver 0. Si estarían ingresando 5 volt, nos va a devolver 1023. Si estarían ingresando 2.5 volt, nos va a devolver 512. ¿Sí? Es decir, nos va a devolver de forma lineal un valor numérico entre 0 y 1023, dependiendo del voltaje entre 0 y 5 volt que esté recibiendo en esa entrada. Así que tenemos digital read, digital write y analog read. Podemos leer analógicos, pero no podemos, no tenemos en el caso de un Arduino Uno, insisto, no tenemos salidas analógicas. Podemos realizar lecturas analógicas, pero no tenemos salidas analógicas. Sí lo tenemos en otros microcontroladores, pero repito, en este caso no. Entonces, ¿cómo podemos manejarnos? Vamos a suponer un ejemplo muy común. Fíjense que yo acá vuelvo a tener, a ver si está bien posicionado, sí, como estábamos utilizando en los últimos ejemplos, fíjense que tengo dos LEDs para trabajar. Y vamos a suponer que lo que yo quiero hacer no es solamente encender o apagar el LED. Lo vamos a hacer con un parpadeo y eso vamos a aprovechar los temporizadores que estuvimos revisando. Podemos parpadear, pero hoy estamos prendiendo o apagando, prendiendo o apagando. Vamos a suponer que yo quiero tomar un LED y quiero latirlo, es decir, quiero cambiar su intensidad, no solamente encender o apagar, sino variar su intensidad. Bueno, ahí tendríamos un problema. ¿Por qué razón? Porque justamente no tenemos una salida modulada analógica. Repito, tenemos a través de Analog Read la lectura de entradas analógicas, pero no una salida analógica. Bueno, ahí entra el PWM, la técnica de PWM, que nos permite modular con salidas digitales. No con cualquier salida digital, o bueno, no de forma directa. Si ustedes se fijan, en el caso del Arduino que ustedes tengan, van a ver que determinadas entradas de este tipo, de las que ustedes ven acá arriba, tienen un tilde agregado. No sé si se llega a ver bien ahí, pero algunas tienen un tilde. ¿Sí? Ese tilde les está indicando que esa entrada, ese pin puede trabajar con PWM. En realidad van a ver más adelante que podrían activarlo de forma manual en otros pines también, pero bueno, esos pines están preparados para PWM. Es decir, que el sistema les permite trabajar con esa técnica de forma directa, a través justamente de Analog Write. O sea, la cuarta función de alto nivel que faltaría, Analog Write, la podemos utilizar para escribir pines digitales con la técnica de PWM. ¿Sí? Al principio confunde un poco porque justamente se llama Analog, pero suple el hecho de no tener pines analógicos de salida. ¿Sí? Permite modular a través de la técnica de PWM pines digitales. Por eso usa el nombre Analog, por la modulación. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Fíjense, yo acá estábamos usando algunos temporizadores, configuré un par de temporizadores. Vamos a hacer, tengo dos LEDs conectados, uno al LED número 11, al pin número 11 y otro al número 12. El pin número 11 está ya de forma predeterminada preparado para PWM, así que vamos a usar primero el pin número 12, que corresponde al LED 2. Fíjense que tengo un timer que se llama timer LED 2. Voy a hacer un control para ese timer. Si el timer LED 2 supera o iguala los 500 milisegundos, por ejemplo, esto como siempre, ¿no? Acuérdense, lo podrían utilizar en una constante. Si supera o iguala, vamos a escribir antes de olvidarnos, lo vamos a volver a 0, timer LED 2. Si supera o iguala, yo voy a cambiar el estado del LED.
Vamos a hacerlo como lo veníamos haciendo antes. Lo voy a negar y le voy a hacer un digital write, perdón, al LED 2 de estado LED 2. Vamos a verificar si esto funciona. Perdón por la tos, a veces se me complica un poco al hablar de corrido, pero bueno, sirve igual el video. Bien, fíjense, está parpadeando. Común y corriente como lo veníamos utilizando. Ahora vamos a agregar otro control para el timer 1, para manejar el otro LED, pero timer 1, vamos a hacerle un valor bajo, 10 milisegundos, pero vamos a hacer una variante ahora. Yo no quiero solamente este LED que estábamos viendo recién, el amarillo, parpadea, enciende por completo, apaga por completo. Yo quiero modular el LED, el segundo LED que es rojo, lo quiero modular, lo quiero hacer latir suavemente. Para eso tendría que modular esa salida, como hablábamos antes. Si lo haría de forma analógica tendría que modular esa salida, lo que se traduciría, por ejemplo, en aumentarle un poquitito y bajarle un poquito el voltaje dentro de su rango de tolerancia, obviamente, para tratar de que incandezca un poco más o un poco menos el LED. Pero, repito, no tengo acá la posibilidad de una salida analógica. ¿Cómo lo hago? Bueno, a través de esta técnica de PWM lo podemos manejar. Fíjense, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer cada 10 milisegundos, vamos a incorporar, vamos a aumentar una variable que va a ser la intensidad del LED. Ya lo vamos a ir explicando. Le vamos a sumar salto. Salto es simplemente un incremento que yo lo puse en valor de 5. Yo cada 10 milisegundos se va a verificar esta condición, ¿sí? El timer del LED 1, que es el objeto con el que yo manejo el primer timer, cada 10 milisegundos va a entrar acá, se va a verificar, va a ser verdadera esta condición, así que voy a ejecutar lo que yo necesite y voy a resetear el timer para que en los siguientes, después de 10 milisegundos, vuelva a ingresar. ¿Qué voy a hacer? Voy a incrementar esta variable, intensidad del LED, y voy a hacer un analog write al LED 1, no al 2, recuerden, el 2 es este que yo lo estoy haciendo parpadear, al LED 1 con este valor de intensidad. En el caso del Arduino 1, ¿sí?, la salida PWM trabaja en 8 bits, es decir, entre 0 y 255. Ese es el rango de intensidad que yo puedo manejar. Otros microcontroladores lo manejan con otro nivel de resolución, ¿no? En el Arduino 1 yo puedo manejar entre 0 y 255. Entonces tengo que hacer lo siguiente. Yo tengo que escribir en el LED ese valor y tengo que controlar que no me vaya de ese rango de 0 a 255. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a estar chequeando siempre con una condición que intensidad del LED, si es 0, o recuerden que cuando ustedes aplican condiciones, los if en este caso, esto significa y, se tienen que dar las dos condiciones a la vez. Esto significa or, ¿sí?, se tienen que dar una u otra. Si este valor es 0 o llega a 255, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a invertir el signo de la variable salto. Recuerden que la variable salto empieza en 5. Entonces fíjense, cuando ingresamos en el loop, después de 10 milisegundos que entramos acá, intensidad del LED que comienza en 0, le sumamos salto que es 5, ¿sí? Es igual a 0 más 5, ¿sí? Y yo le coloco con un analog write, le doy un valor simplemente de 5, con lo cual va a encandecer muy poquito ese LED. No es ni 0 ni 255, por lo tanto sigo de largo, cierra el ciclo. En el siguiente loop, en los siguientes 10 milisegundos donde se vuelve a hacer verdadera esta condición y yo vuelvo a ingresar acá, intensidad de LED ahora vale 5, la vuelvo a incrementar, ahora es 10 y así sucesivamente, 5, 10, 15, 20, 25, es decir que yo sucesivamente estoy escribiendo en esa salida un valor cada vez mayor.
Cuando ese valor llega a 2.55, que esta condición es verdadera, salto, que está en 5, lo paso a menos salto, es decir, que pasa a valer menos 5. Estoy haciendo una inversión de signo, ¿sí? Como hacemos normalmente en matemática, una inversión de signo de la variable. Hasta ese momento salto era 5, cuando intensidad llegó a 2.55, pues yo no puedo pasarme de ahí, la invierto, salto ahora es menos 5. Entonces la próxima vez que entre en el timer, en los siguientes 10 milisegundos, intensidad va a estar en 2.55, ¿sí? Va a ser 2.55 más menos salto, es decir, que va a empezar a restar. Va a ser 2.50, 2.45, 2.40, 2.35 y así sucesivamente. Hasta que va a llegar al momento en el cual se va a verificar esta condición. Recuerden que con el OR tiene que verificarse o esta igual a 0 o esta igual a 2.55. ¿Sí? Va a ir restando hasta que en algún momento intensidad va a valer 0. Cuando valga 0, salto, que va a estar en menos 5, va a ser menos 5. Le voy a volver a cambiar de signo. Y entonces, de esa forma voy a lograr que el sistema solamente vaya fluctuando entre 0 y 2.55. Vamos a cargar este código. A ver si no cometimos ningún error, no omití ningún detalle. Parece que está en orden y vamos a ver lo que pasa. Bueno, pueden observarlo, no sé si se llega a ver tan bien en la cámara, yo creo que sí. Pueden ver que el primer LED parpadea, ¿sí? Parpadea, está encendido por completo o nada, por completo o nada, por completo o nada. Mientras que el otro LED tiene un latido, un efecto de latido. ¿Por qué? Porque va recibiendo a través del PWM, va recibiendo mayor o menor intensidad. Ya vamos a repasar en un siguiente video cómo realmente funciona PWM, que es un cambio de frecuencia. Acá no estamos modificando el voltaje, perdón, un cambio de lo que se llama duty cycle. No estamos modificando ni la frecuencia ni el voltaje, pero lo vamos a ver en un siguiente video. En este quería mostrarles el uso práctico de lo que es el analog write para poder modular la intensidad de una salida. Incluso hay un detalle que tengo que revisar acá. Intensidad del LED, salto está en 5. Porque no sé si lo está haciendo. Bueno, tal vez, a ver, lo voy a poner un poco más despacio, que haga el latido, porque tal vez no llegamos a verlo bien, quizás lo van a apreciar mejor. Vamos a chequear ahí. Está subiendo, vamos a chequear de nuevo. Bueno, tal vez lo llegan a ver un poco mejor ahí, pero creo que se chequea sin problemas el tema de la intensidad. Bueno, en definitiva el concepto era entender esto, recordar que ustedes tienen disponible una técnica muy utilizada, repito, no solo en el ámbito de Arduino, sino a nivel general en muchos sistemas electrónicos, que es la modulación de ancho de pulso, técnicas derivadas como por ejemplo PPM, etcétera. De esta se utilizan muchísimo para modular salidas digitales, ¿sí? Cuando ustedes no tienen, como en este caso, una salida analógica disponible, pueden modular una salida digital. Les repito, ya vamos a ver un poco más en detalle cómo logra la técnica de PWM esto. No estamos, en este caso este LED que ustedes están viendo latir, no está recibiendo más o menos voltaje. El voltaje es constante, la frecuencia es constante. Está cambiando otro elemento que es lo que maneja la técnica PWM, pero ya lo vamos a ir viendo. De todas maneras, efectos prácticos, ustedes ya tienen una forma de modular las salidas digitales. Recuerden por qué es importante o por qué hago hincapié en esto. Porque este LED que ustedes están parpadeando ahora acá, nosotros lo utilizamos siempre por una cuestión de comodidad, de practicidad, pero recuerden que ese LED no solo va a ser un LED, puede ser un relé, puede ser un transistor, puede ser distinto tipo, pueden ser otros elementos que ustedes activan o desactivan, ¿sí? Esa es la real utilidad. Y lo mismo este LED que está latiendo, ¿sí?
Ustedes pueden modular también otros elementos, pueden controlar otros elementos, como por ejemplo a través de PWM controlar la intensidad de una luz, controlar las RPMs de un motor, etc. ¿Sí? Esa es la funcionalidad. Recuerden siempre que el tema de los LEDs lo usamos por practicidad para los ejemplos, ¿sí? Pero la real utilidad es que ahí después van a tener otras cosas conectadas de forma indirecta, obviamente, a medida que aumente la potencia, no las vamos a conectar directamente a los pines, sino que vamos a tener otros elementos en el medio, pero vamos a poder controlarlas, que es lo útil, tanto de forma booleana, es decir, encendiendo o apagando como en este caso, como modulándolo. Eso es lo importante. Así que bueno, espero que les resulte de utilidad este video y vamos a cerrarlo acá y ya después vamos a complementarlo con otro, pero bueno, vayan chequeando. Este ejemplo también ya se los voy a ir subiendo, vayan chequeándolo y repasándolo también con la documentación que les voy agregando sobre este tema PWM en GitHub.